Patología tiroidea. A continuación vamos a explicar la patología tiroidea. Regulación de las hormonas tiroideas. La síntesis y secreción de hormonas tiroideas está regulada a nivel hipotálamo hipofisario, mediante la secreción de TRH y TSH respectivamente. Existe otra regulación intratiroidea, que depende de los cambios en el yodo orgánico intraglandular. A su vez, la T3 ejerce un feedback negativo a nivel hipofisario, inhibiendo la secreción de TSH. El tiroides, que es la única fuente de T4 endógena, produce aproximadamente el 80% de la hormona circulante y un 20% de la T3, que es la hormona activa. El 80% restante de los niveles circulantes de T3 producen por la conversión periférica de T4 en T3 gracias a la acción de la 5' modo desyodasa. Sin embargo, solo un 0,4% de la T3 circulante lo hace en forma libre o activa. El resto del POL hormonal circula unido a proteínas, albúmina, prealbúmina y la globulina fijadora de hormonas tiroideas o TBG en orden creciente de intensidad. La metabolización de las hormonas tiroideas se realiza fundamentalmente por desyodación de los átomos de yoduro y en segundo lugar por conjugación hepática y su excreción con la bilis. Existen diferentes fármacos que interfieren en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Los corticoides inhiben la secreción de TSH y TRH. El propitiltiouracilo, corticoides, propanolol, yodo y amiodarona bloquean la conversión periférica de T4 en T3. Los efectos del yodo sobre el tiroides son múltiples. En relación con la síntesis de hormonas tiroideas existen dos acciones diferenciadas. Uno, la administración de yodo en sujetos predispuestos generalmente con autoinmunidad positiva. Inhibe la organificación y la liberación de hormonas tiroideas de forma transitoria, efecto conocido como Wolff-Chaikoff. 2. Sin embargo, en sujetos con enfermedad nodular o bocio de larga evolución, la administración de yodo incrementa la síntesis de hormonas tiroideas, produciendo un hipertiroidismo con gammagrafía hipocaptante, que se conoce como efecto de Job-Basedow. Otras acciones del yodo sobre el metabolismo de las hormonas tiroideas son el bloqueo de la liberación de las mismas desde la glándula tiroidea y el bloqueo de la conversión periférica ya comentado, lo que es aprovechado para el tratamiento de situaciones de hipertiroidismo mediante la administración de contrastes yodados, hipodato sódico y ácido yopanoico o sales de yodo. Finalmente, otra de las acciones del yodo sobre el tiroides con implicaciones terapéuticas es su capacidad para inducir fibrosis y disminuir la vascularización glandular, lo que es aprovechado en la cirugía de tiroides mediante la administración de sales de yodo previamente a la realización de la misma, con el objeto de disminuir las complicaciones del acto quirúrgico, fundamentalmente las hemorrágicas.
La síntesis de hormonas tiroideas depende de la captación de yodo desde el torrente sanguíneo por parte de las células foliculares de la glándula tiroidea. Este transporte es un transporte de membrana activo realizado mediante un transportador de membrana conocido como NIS. Una vez en el interior celular, el yodo sufre un proceso de organificación dependiente de la peroxidas tiroidea y se une a la tiroglobulina en la interfase célula-coloide, yodándose los residuos tirosilo de esta proteína y dando lugar a la monoyodotirosina y diyodotirosina. La propia peroxidasa tiroidea cataliza el acoplamiento de los residuos yodados de tirosina para formar la T4 y T3. Posteriormente se produce un proceso de pinocitosis del coloide, liberándose en el tiroides de los lisosomas celulares las hormonas tiroideas de la tiroglobulina y siendo liberadas al torrente sanguíneo mediante un proceso de exocitosis. El yodo que no ha participado en la formación de las hormonas tiroideas es liberado de los residuos de tirosina mediante la acción de la enzima desalogenasa, reintroduciéndose de nuevo en el ciclo de formación de hormonas tiroideas. Existen diferentes situaciones fisiológicas o patológicas, así como numerosos fármacos que influyen en la conversión periférica de hormonas tiroideas. La desnutrición, enfermedades sistémicas graves, la situación posquirúrgica, traumatismos graves, etc., mediante la liberación de citoquinas y el incremento de la liberación de cortisol endógeno, influyen tanto sobre la síntesis como sobre dicha conversión, provocando una situación que se conoce como síndrome de enfermedad sistémica eutiroidea, denominada antiguamente como síndrome del eutiroideo enfermo, en el que nos podemos encontrar con un perfil tiroideo en el que existe disminución de los niveles tanto de tirotropina como de hormonas tiroideas libres, y en el que de forma constante existe un incremento de los niveles de T3 reversa, que es fisiológicamente no funcionante, debido a la inactivación de la enzima 5' monodesiodasa y la catalización de la T4 por la 5-monodesiodasa. En la actualidad no existe indicación para el tratamiento del síndrome de enfermedad sistémica eutiroidea con hormonas tiroideas. La disminución de la conversión periférica por los fármacos señalados en la diapositiva, aunque en ocasiones provoca situaciones patológicas, como es en el caso de la amiodarona, generalmente se aprovecha con fines terapéuticos. AC antitiroideos. La autoinmunidad tiroidea juega un papel importante en la patología glandular. Aunque existe una importante prevalencia de población sana con autoinmunidad positiva, sobre todo en el sexo femenino,
La presencia de anticuerpos se relaciona con tres tipos diferentes de situaciones patológicas. La presencia de anticuerpos antiperoxidasa, que constituyen aproximadamente el 80% de los anticuerpos antimicrosomales, y en menos medida antitiroglobulina, se relacionan con la etiopatogenia de las tiroiditis linfocitarias transitoria y crónica, respectivamente. Sus títulos son más elevados en la enfermedad de Hashimoto. Los anticuerpos antitiroglobulina tienen una gran importancia a la hora de determinar los niveles de tiroglobulina en el seguimiento del cáncer diferenciado de tiroides, ya que interfieren con sus niveles de forma diferente en función del método de laboratorio empleado para su determinación. En el caso del radioinmunoensayo, producen falsas elevaciones de los niveles de tiroglobulina, mientras que cuando se utilizan métodos de quimioluminiscencia disminuyen las cifras de tiroglobulina. Por lo tanto, debemos determinar la situación de dichos anticuerpos siempre que se mide la tiroglobulina. La otra enfermedad de etiopatogenia autoinmune que puede acontecer en la glándula tiroidea es la enfermedad de Graves-Basedow. En este caso podemos encontrarnos con anticuerpos antiperoxidasa y antiglobulina positivos. No. En este caso podemos encontrarnos con anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina positivos. Pero los anticuerpos que definen la enfermedad son las inmunoglobulinas estimulantes del tiroides o anticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Su determinación es de utilidad a la hora de suspender el tratamiento con fármacos antitiroideos, puesto que su negatividad indica una remisión prolongada de la enfermedad, y en el caso de enfermedad de Graves en mujeres embarazadas, puesto que estos anticuerpos atraviesan la placenta y pueden provocar un hipertiroidismo transitorio neonatal. Comenzando ya con la patología tiroidea, una de las situaciones más frecuentes que nos podemos encontrar es el aumento del tamaño glandular tiroideo, que se conoce como bocio. El bocio se puede acompañar de patología nodular, lo que se conoce como bocio nodular o multinodular. También puede cursar con hipofunción, hiperfunción o normofunción tiroidea, conociéndose esta última situación como bocio simple. Entre las diferentes causas de aumento del tamaño glandular tiroideo se encuentran el déficit de yodo, que es la etiología más frecuente a nivel mundial, la ingesta de alimentos o fármacos bociógenos, las enfermedades inflamatorias e infiltrativas, entre las que se encuentran las tiroiditis, las alteraciones congénitas que suelen cursar con hipotiroidismo y finalmente la presencia de neoplasias benignas, adenomas, quistes tiroideos o malignas de tiroides. La clínica del bocio siempre se puede dividir en problemas estéticos y, lo que es más importante, en cuadros compresivos, tanto de la vía aérea o digestiva, por disminución del calibre traqueal y esofágico respectivamente. Una exploración clínica que confirma la compresión tiroidea de estructuras vecinas es lo que se conoce como signo de Pemberton, que consiste en la aparición de plétora facial y pérdida de conocimiento tras la elevación de los brazos, y está provocado por la compresión de los vasos laterales del cuello por un bocio de gran tamaño. Bocio simple. Además de la exploración cervical, existen diferentes exámenes complementarios que debemos realizar en un paciente con bocio.
La determinación de los niveles de hormonas tiroideas establecerán cuál es la situación funcional tiroidea. La determinación de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea nos orientan hacia un posible origen autoinmune del bocio. La realización de una ecografía tiroidea nos permite establecer el volumen exacto de la glándula tiroidea, además de detectar posible enfermedad nodular no palpable. La radiografía simple de tórax nos permite valorar posibles desplazamientos traqueales, así como compresión de la vía aérea, mediante la valoración del calibre de la luz traqueal. La tomografía computerizada de la región cervical o cervicotorácica nos permite establecer los límites exactos de la glándula tiroidea, el grado exacto de compresión de la luz traqueal, la extensión intratorácica si existe, y es de gran ayuda a la hora de la planificación de una posible cirugía tiroidea. En cuanto al tratamiento del bocio, solamente existen dos indicaciones claras de intervención, que son los problemas estéticos y la existencia de un cuadro compresivo. En relación con las medidas no quirúrgicas, podemos administrar suplementos de yodo en el caso de bocios relacionados con déficit del mismo. Otra opción es la administración de levotiroxina en dosis supresoras, aunque con esta modalidad terapéutica solo vamos a obtener una respuesta satisfactoria en un tercio de los pacientes. Requiere una administración crónica y nos sitúa al paciente en un estado de hipertiroidismo subclínico que puede ser perjudicial para su salud. Otra opción terapéutica es la administración de yodo radiactivo en el caso de que exista captación en la gammagrafía tiroidea, obteniéndose unas altas tasas de éxito, aunque debemos contar con la alta incidencia de hipotiroidismo postradioyodo. Finalmente, todos aquellos bocios que cursen con síntomas compresivos deben ser tratados quirúrgicamente como primera elección, procediéndose a la realización de una hemitiroidectomía o tiroidectomía subtotal en la mayoría de los casos. Las dos principales complicaciones de la cirugía de tiroides van a ser el desarrollo de la hipocalcemia crónica por resección de las glándulas paratiroideas y la lesión del nervio laríngeo recurrente, aunque ambas complicaciones ocurren en menos del 1% de las intervenciones en manos de cirujanos experimentados. Causas de hipotiroidismo. A continuación vamos a comenzar el estudio de la hipofunción tiroidea. Definimos como hipofunción tiroidea un descenso de los niveles de hormonas circulantes libres, fundamentalmente de la T3, que es la que va a ser la responsable de la clínica típica de los pacientes hipotiroideos. Cuando el déficit de hormonas tiroideas se manifiesta desde el nacimiento, se denomina cretinismo, y si no es tratado va a ser responsable de numerosas alteraciones en el desarrollo psicomotor y neurológico de los niños que lo padecen. Afortunadamente, en la actualidad, la administración temprana de levotiroxina, tras la realización de pruebas de despistaje neonatales, mediante la determinación de los niveles de tiropropina en sangre del talón del recién nacido, ha minimizado este problema. La gran mayoría de las causas de hipotiroidismo son de origen tiroideo, aproximadamente el 95% de los casos, constituyendo la etiología central, hipofisaria o hipotalámica,
menos de un 5% de los casos. La causa más frecuente de hipotiroidismo a nivel mundial es el déficit de yodo, mientras que en los países desarrollados la principal etiología es la autoinmune. Además de las tiroiditis crónicas, en la diapositiva se enumeran otras causas de hipotiroidismo tanto en la infancia como en los pacientes adultos. Cabe destacar que en el caso de que el paciente presente autoinmunidad positiva, podemos encontrar asociadas otras enfermedades de origen autoinmune: artritis reumatoide, miastenia gravis, lupus eritematoso, o que incluso el paciente presente lo que se conoce como un síndrome poliglandular autoinmune que curse con afectación de otras secreciones hormonales: insuficiencia suprarrenal, hipogonadismo autoinmune, hipoparatiroidismo autoinmune, diabetes mellitus tipo 1. En cuanto a la clínica de los pacientes con hipotiroidismo, debemos recordar que las hormonas tiroideas influyen en la práctica totalidad de los sistemas metabólicos del organismo. Debemos diferenciar el cuadro clínico que acontece en el hipotiroidismo neonatal de los signos y síntomas que aparecen en los pacientes adultos. El hipotiroidismo congénito se manifiesta con ictericia persistente, llanto ronco, estreñimiento, somnolencia y problemas de alimentación. Si no se inicia tratamiento temprano, se desarrolla el cuadro conocido como cretinismo, que se acompaña de retraso del crecimiento con retraso de la edad ósea, macroglosia, rasgos faciales toscos, sequedad de piel, abdomen prominente, retraso de la dentición y retraso mental. En el adulto los síntomas iniciales pueden pasar inadvertidos. A medida que progresa la enfermedad, los pacientes se van a manifestar con aumento de peso, hiporexia y estreñimiento. Presentan bradisiquia, astenia, voz grave y somnolencia. Podemos encontrar macroglosia, piel seca y pálida, edema palpebral y en miembros inferiores. Son típicos la aparición de derrames pleurales y pericárdicos. El desarrollo de un derrame seroso en el oído medio puede conducir a la aparición de sordera de conducción. Es típica también la caída del vello corporal, la presencia de alteraciones menstruales y el desarrollo del síndrome del túnel del carpo y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los pacientes manifiestan intolerancia al frío y a nivel cardíaco nos vamos a encontrar con bradicardia. El coma mixedematoso es una situación extrema del hipotiroidismo que acontece en pacientes con hipotiroidismo no diagnosticado o no tratado, en los que concurre una situación estresante como una cirugía, infección o exposición al frío extremo. Se caracteriza por la presencia de hipotermia, hipotensión, disminución del nivel de conciencia, hipoglucemia, hiponatremia, derrames pleurales y pericárdicos y bradicardia extrema. Es una situación de extrema gravedad que requiere iniciar tratamiento inmediato ante la sospecha clínica consistente en medidas de calentamiento y soporte vital, la administración de T4 intravenosa y corticoides. Pese a la instauración correcta del tratamiento, presenta una mortalidad de hasta el 50%.
Niveles hormonales. Es fundamental para el correcto diagnóstico de los pacientes con hipotiroidismo interpretar de forma adecuada los niveles de hormonas tiroideas. La lectura del perfil tiroideo debe hacerse valorando inicialmente las hormonas tiroideas libres, que son las que nos va a indicar el estado funcional del paciente: hipertiroidismo, hipotiroidismo o normofunción tiroidea. Seguidamente, una vez conocida la situación funcional, nos fijaremos en los niveles de TSH que nos informarán sobre el origen de la alteración, primaria o central. Como podemos ver en la diapositiva, en los casos de hipotiroidismo nos podemos encontrar con tres perfiles hormonales. Los pacientes con hipotiroidismo primario presentarán unos niveles disminuidos de T4 y T3 no unidas a proteínas, que se acompaña de una elevación de los niveles de TSH en un intento de la hipófisis de compensar de la hipofunción de la glándula tiroidea. Por el contrario, los pacientes con hipotiroidismo central, a pesar de presentar un descenso de las hormonas tiroideas libres, no son capaces de compensar mediante la elevación de la TSH. En los casos de hipotiroidismo central, debemos establecer un diagnóstico diferencial con el ya comentado síndrome de enfermedad sistémica eutiroidea, que realizaremos en función de la situación clínica del paciente. Si presenta alguna situación aguda o estresante que haya podido desencadenar el cuadro, y si nos quedan dudas, mediante la determinación de los niveles séricos de T3 reversa. Finalmente, comentar la situación conocida como hipotiroidismo subclínico, que se define con la normalidad en los niveles de hormonas tiroideas libres, junto con la elevación de la tirotropina. Esta situación nos indica que la glándula tiroidea presenta cierto grado de hipofunción hormonal que requiere de una hipersecreción hipofisaria de TSH para que los niveles hormonales sean normales. D de hipotiroidismo. A nivel clínico y analítico podemos encontrar numerosas diferencias entre los pacientes con hipotiroidismo primario y central. En cuanto al perfil tiroideo, los pacientes con hipotiroidismo primario van a presentar un descenso de los niveles de hormonas tiroideas libres que se acompaña de una elevación de las cifras de tirotropina, que intenta estimular la síntesis hormonal tiroidea. Sin embargo, en los pacientes con hipotiroidismo central nos vamos a encontrar unos niveles de TSH disminuidos o normales, lo que se denomina TSH inapropiadamente normal, ya que si no existiera un defecto en la secreción de la misma, sus niveles deberían estar aumentados. Los pacientes con hipotiroidismo primero pueden presentar bocio, mientras que este está ausente en los pacientes con hipotiroidismo central. Las hormonas tiroideas intervienen en el metabolismo del colesterol y sus niveles se van a encontrar aumentados en los pacientes con hipotiroidismo. Sin embargo, los pacientes con un origen central no suelen desarrollar esta alteración debido a que el tiempo de evolución de la enfermedad suele ser bastante inferior a los casos de origen primario. Los pacientes con hipotiroidismo central presentan en la mayoría de las ocasiones otros déficits hormonales hipofisarios y por lo tanto se acompañarán de clínica relacionada con las otras hipofunciones asociadas. Finalmente, el seguimiento del tratamiento sustitutivo lo debemos realizar en los pacientes con hipotiroidismo primario
mediante la determinación de los niveles plasmáticos de TSH, y en los pacientes con hipotiroidismo central, mediante las cifras de T4 libre circulante. Tratamiento del hipotiroidismo. Los pacientes con hipotiroidismo van a requerir tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, en la mayoría de las ocasiones de forma crónica. Se dispone de dos preparados para el tratamiento de estos pacientes: la levotiroxina T4 y la liotironina o T3. Aunque en un principio se podría pensar que la sustitución más fisiológica sería aquella realizada con liotironina o T3, existen dos hechos que contradicen esta manifestación. En primer lugar, en ningún ensayo clínico de pacientes tratados con levotiroxina frente a la liotironina o combinaciones de ambas, se ha demostrado ninguna ventaja clínica ni metabólica del tratamiento con T3. Además, la vida media de la liotironina es de pocas horas, requiriendo de la ingesta de 3-4 comprimidos al día, con el objeto de conseguir una situación de eutiroidismo, mientras que la levotiroxina tiene una vida media de hasta 36 horas, lo que permite una única administración diaria. Por lo tanto, el tratamiento sustitutivo del hipotiroidismo se realiza de forma universal con levotiroxina, con una dosis media para conseguir una situación de normofunción hormonal de aproximadamente 1,7 microgramos kilogramo de peso día. En cuanto al hipotiroidismo subclínico, debemos tratar a todos los pacientes con niveles de TSH superior a 10, mientras que aquellos pacientes con niveles de TSH intermedios se deben tratar de forma obligatoria en el caso de las mujeres embarazadas y en la infancia. Y es recomendable, pero no obligatorio, tratar a aquellos pacientes que presenten anticuerpos antitiroideos positivos, bocio, dislipemia, obesidad o alteraciones menstruales. Finalmente, no debemos tratar a pacientes con TSH entre 5 y 10 de edad avanzada o cardiópatas, puesto que la administración de levotiroxina en estos casos se puede acompañar de mayores perjuicios que beneficios. A continuación vamos a comentar diferentes aspectos relacionados con la etiología, diagnóstico y manejo de los pacientes con hipertiroidismo. El hipertiroidismo se caracteriza por una serie de alteraciones físicas y metabólicas secundarias al incremento de los niveles de hormonas tiroideas circulantes. Es un trastorno muy frecuente con una prevalencia aproximada del 1% entre la población general. Como el resto de las enfermedades tiroideas, es más prevalente entre la población femenina. La causa más frecuente en la población joven es la enfermedad de Graves-Basedow, que es una entidad de origen autoinmune, en la que aparecen inmunoglobulinas que actúan sobre el receptor de TSH de la glándula tiroidea, estimulando la síntesis y secreción de hormonas. En los pacientes ancianos, la causa más frecuente de hipertiroidismo es la enfermedad nodular tóxica. Entre las diferentes manifestaciones del hipertiroidismo nos encontramos la activación del sistema cardiovascular, con taquicardia, que en la anamnesis se manifiesta como palpitaciones y arritmias de predominio supraventricular.